¿En qué consiste el ciclo Beethoven A20? Pues en un principio pensaréis que es porque es el año 2020. Pues no, es porque 20 van a ser los minutos que dediquemos a la palabra. La música va a ser la protagonista. Como somos muy buenas amigas, pues los 20 minutos nos los hemos repartido democráticamente. Entonces intentaremos ser ágiles y poderos contar todas las cosas que queremos deciros. La primera de las conferencias la hemos titulado Beethoven y sus cosas pianísticas. No penséis que os vamos a contar cosas que son inapropiadas. ¿Por qué el piano? Porque el piano en Beethoven es un instrumento que para él es el laboratorio de ideas. Beethoven explora, desarrolla su escritura pianística y es el germen de las ideas que luego trasladará a unas grandes formaciones como es la orquesta. Pero también el piano es un instrumento que durante este tiempo sufre una evolución técnica importantísima y sobre todo también le va a ayudar a Beethoven a desarrollar esas ideas. Luego nos contará Aurora esa evolución que tiene el instrumento como tal técnicamente y le posibilitará a Beethoven poder conseguir más intensidad sonora y evidentemente la técnica pianística también evolucionará y se desarrollará. Hago una breve presentación. Estos no son los minutos de intervención, ¿eh? Estos no los contéis. O sea, estos te los descontamos. Te estás excediendo. Bueno, voy a presentar a las dos personas que están conmigo. Aurora Dalleres Angulo, cántabra de nacimiento, pero afincada en España desde hace mucho tiempo. Ha sido en Palencia, perdón. Profesora de piano en el Conservatorio de Soria y en el Conservatorio de Palencia. Si tuviera que destacar algo desde que nos conocemos, yo creo que destacaría su labor pedagógica. Siempre ha hecho lo posible para el alumno que caía en sus manos facilitarle ese pasaje difícil, diciéndole la palabra adecuada, el truco necesario para resolver esa dificultad. Yo doy fe porque toco con ella y soy un aprendiz y aprendo mucho de ella y cualquier dificultad técnica que se plantea tiene una magia para desentrañar esa dificultad y hacerlo fácil que es envidiable. Y Luzmila González Dalmau, que es madrileña de nacimiento, pero británica de origen o familia. Bueno, británica de nacimiento, madrileña de que yo vivo en Fuenlabrada, o sea, que era de Fuenlabrada. Y bueno, ha trabajado en conservatorios de Soria, en Segovia también. Cuenca y ahora desarrolla su labor profesional en Palencia. También, si tuviera que destacar algo de ella musicalmente, sería su enorme trabajo y su facilidad para pianista acompañante. Yo creo que para mí siempre me ha admirado la capacidad que tiene para acompañar. Yo lo he visto en conciertos, recuerdo las sonatas de Beethoven y luego con los alumnos, que realiza una labor maravillosa siempre acompañándoles cuando en algún momento los alumnos se pierden en alguna nota, ella está ahí soportando bien el acompañamiento pianístico para que no se escapen. Vale, pues entonces comenzamos ya la conferencia, ahora sí podéis cronometrarme y empezamos. La parte que me ha tocado a mí es el encuadre histórico e ideológico de la época en la que vive Beethoven. Beethoven nace en 1770 en Bonn, es alemán de nacimiento, y muere en 1827 en Viena, porque aunque es alemán va a desarrollar toda su labor musical y profesional en Viena. La primera vez que viaja a Viena es con 11 años, es llevado por uno de sus profesores y al poco tiempo de llegar a Viena tiene que regresar otra vez a Bonn porque su madre enferma y al poco tiempo fallece. Claro, la relación que tenía con el padre era bastante dura y difícil. A la muerte de la madre se vuelve insoportable y es cuando ya Beethoven se traslada definitivamente a Viena, ayudado por una familia adinerada que le posibilita el viaje y la estancia. Es importante lo de la situación, el viaje a Viena y su estancia en Viena, pero me gustaría hablar un poco de la situación musical de Viena. Si ahora todos los que conocéis Viena y habéis visitado la ciudad, Viena es una ciudad con una cultura y una educación musical impresionante, admirada por todos los músicos. Es rara la familia que no toca un instrumento y donde se organizan pequeños conciertos, pero en la época todavía era
con una mayor intensidad. Aristócratas, monarcas, no tocaban instrumentos como un amateur, sino algunos eran verdaderos virtuosos. Y de hecho hay compositores que les hacen obras para estos aristócratas. Pero la plebe, o sea, la población normal, también era frecuente que tocaran varios instrumentos y se hicieran pequeños conciertos en cada casa, en cada domicilio. Beethoven vive una época de conflictos y de transiciones, de revoluciones y de reacciones, pero también de formidables avances y crueles retrocesos. Vive en un periodo agitado en el que confluyen las ideas de la Revolución Francesa por un lado, las guerras napoleónicas por otro y la coronación de Napoleón. Esto, un hecho que luego Luzmila lo comentará, le influyó de una manera terrible para el espíritu liberal de Beethoven, y también la reacción de las monarquías absolutistas. En este mundo convulso, Beethoven es el primer compositor de la historia que logra vivir libre de las tutelas institucionales, políticas o eclesiásticas. Lo hace gracias al apoyo de ricos mecenas que aceptan financiarle y ante los que mantuvo una increíble independencia. Dependía de ellos económicamente, pero se mantuvo independiente de estos mecenas. De su temperamento y de su personalidad da muestra una carta que escribe en 1806 al príncipe Lichnowsky, que es uno de sus mecenas, con el que tuvo un pequeño problema que no vamos a relatar porque me como los 7 minutos. Y después de este altercado le escribe diciendo: «Príncipe, lo que sois, lo sois por el azar del nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes hay y habrá muchos. Beethoven no hay más que uno». Esto da un poco idea del espíritu tan fuerte que tenía y sobre todo del espíritu liberal, porque Beethoven está entre dos corrientes ideológicas muy fuertes de la época, que es, por un lado, la Ilustración. La Ilustración es una corriente ideológica que surge en la burguesía, pero que se propaga luego a los salones aristocráticos y hasta en la corte, también va a influir. La Ilustración sostenía un principio que decía que cada hombre estaba dotado de razón y que podía por sí mismo alcanzar el conocimiento de la verdad, que no necesitaba, por tanto, ser guiado ni por la autoridad ni los dogmas. Y esto Beethoven lo lleva hasta las últimas consecuencias. ¿Quién influye en él, en esta corriente ideológica de la Ilustración? Pues uno de sus maestros, que es Christian Gottlob Nietzsche, que lo influyó musicalmente, pero también ideológicamente. De hecho, Nietzsche fue el que llevó a Beethoven la primera vez a Viena. Hacia finales del siglo XVIII se gesta una nueva corriente en contraposición a la Ilustración, que es el romanticismo. Y esa corriente que se afincó en la literatura también se extiende a la música. Durante el tiempo en que vive Beethoven también hay muchos cambios importantes en el papel social que tiene la música. Y os voy a contar. Hay muchas causas por las que cambia el papel que tiene la música en la sociedad, pero una de ellas es la que tiene mucha relación con la burguesía. La burguesía es una clase social próspera y adinerada que no tiene un origen aristocrático y que demanda cada vez una posición mucho más influyente en la vida política y económica del momento. La burguesía intenta y comienza a imitar ciertos comportamientos de la aristocracia. ¿Cuáles son estos comportamientos? Pues la primera, la del mecenazgo. Entonces intenta actuar como hacen los aristócratas, promoviendo a un compositor, encargándole obras, y luego otro de los comportamientos es la asistencia a teatros de ópera, a las salas de concierto, y una que a mí me parece fundamental, que es la organización de eventos musicales en los salones de sus mansiones. Esto es importante porque en estos salas de conciertos y en un ambiente musical como era el de Viena, pues podéis imaginaros que se encontraba lo mejor de lo mejor. En realidad la burguesía lo que hace es que estos nuevos hábitos que intenta adquirir la burguesía, la verdad es que no responden a sus gustos artísticos. Es más bien una práctica cultural que se asocia a la buena etiqueta, a la distinción social, pero en definitiva lo que hacen es emular a estas clases dominantes. Y de alguna manera esta relación que tiene la burguesía con la música es un modo pues, de ostentación o de prestigio social. Hay un cambio también en la época en la que vive Beethoven en cuanto a la interpretación musical.
La interpretación musical empieza, es decir, ¿dónde se toca música? Pues empieza a utilizarse las grandes salas, los teatros. Hasta este momento, hasta la época de Beethoven, estos grandes teatros se utilizaban para representar óperas, porque eran representaciones grandiosas. Pero es a partir de Beethoven donde empezamos a asistir a la figura ya del músico como intérprete, como pianista. Es la primera vez. Y esto es después de varias circunstancias y de distintos hechos. Quiero solo nombraros uno que a mí me parece que es bastante significativo de lo que quiero un poco expresar. Nos trasladamos a la Nochebuena de 1781 en la corte imperial. Esa noche se celebra un duelo pianístico, así fue anunciado, entre el genio local de la época, un joven llamado Wolfgang Amadeus Mozart, y un italiano de nacimiento llamado Nunzio Clementi. Bueno, debo tener ahí las fotos, pero no es tan importante ver la imagen. ¿En qué consistía este duelo pianístico? Bueno, cada uno interpretaba una obra y el duelo comenzaba cuando uno de ellos improvisaba sobre lo que acababa de tocar el contrario. Aquí quiero hacer un hincapié hablando de la improvisación. Mirad, la improvisación era algo que en la época de Bach, en el barroco, en la formación musical de todo músico incluía la práctica de un instrumento musical, una correcta interpretación de la partitura, composición, pero estaba la improvisación. Es decir, cómo el material sonoro que yo estoy leyendo en una partitura soy capaz de hacerlo mío y tocar. La improvisación es algo que se utilizó en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, pero no me digáis por qué, en estos días está vinculado y circunscrito a la música de jazz. Es como si la improvisación desaparece de la formación musical. De hecho, ahí yo estoy tirando piedras sobre nuestro tejado, pero es verdad, en los conservatorios no se trabaja la improvisación como recurso pedagógico. Un músico tiene que aprender todos los recursos de la música, pero saberlos utilizar. Bueno, pues en este duelo pianístico, el hecho de que en una corte donde la música se utilizaba como ambiente, era el hilo musical de la época, es la primera vez, por lo que cuentan los asistentes a este duelo, es la primera vez que el emperador escuchó atentamente a estos dos músicos. Hasta incluso apostó por uno de ellos, que podéis imaginar a quién, al héroe local, ¿no? A Mozart. Entonces, bueno, este duelo, desde luego, debió tener un valor artístico impresionante. Pero lo que realmente es importante de ello es que por primera vez hay una escucha atenta de un músico. Por primera vez tenemos constancia de que dos pianistas no se exhiben para recrear un agradable ambiente musical, el hilo musical de la época. Ellos mismos son el centro de atención. Es la primera vez que el músico es el objeto de atención, el objeto de debate. El salón privado de los aristócratas siguió siendo durante mucho tiempo el lugar donde se interpretaba música y Beethoven, por supuesto, asistía a estos salones. ¿Para qué? Pues precisamente para seguir explorando y siguiendo mostrando sus avances en cuanto a la técnica pianística y todas sus ideas musicales que intentaba plasmar en el piano. Y acudía, cada vez que tenía una obra, a exponer esas ideas musicales. El avance fue tan grande en el piano que se desarrolló una técnica pianística nueva, porque la propia construcción del instrumento también daba mayores recursos sonoros, y con lo cual la técnica también cambió. Ahora cedo la palabra a Aurora, que es la que nos va a contar sobre la técnica pianística, y yo estaré aquí a los mandos. Vale, tú me pones las... Yo te pongo las cosas. Las imágenes, sí. Vale. Eso para el final. Sí, comenzamos. Bueno, buenas tardes. No sé si habéis visto el tema que yo voy a desarrollar, creo que sí, que es la técnica pianística de Beethoven. He elegido este tema por dos razones principales. Primero, por el paso adelante que supuso tan enorme, técnicamente hablando, con respecto a la técnica del clavecín, que era mucho más primitiva, elemental y sencilla. Y luego, pues, por justicia, porque me parece que nunca se ha hecho justicia a Beethoven en este campo, que este terreno de los aportes que hizo a la técnica pianística. Eso es muy importante. Bueno, antes de continuar, os voy a
explicar un poquito qué es técnica, qué entendemos por técnica, porque es una palabra que va a salir con cierta frecuencia en esta charla y conviene saber de qué hablamos. A ver si os lo hago de una manera fácilmente comprensible. Toda técnica tiene sus herramientas, ¿no? La técnica pianística también las tiene. ¿Y qué herramientas son? Pues nuestros dedos, mano, antebrazo, brazo, hombro y hasta la espalda. Esta variedad, esta diversidad de movimientos resulta que han dado lugar pues, a lo que llamamos técnica. Son movimientos encaminados a hacer sencillo lo difícil, digamos, ¿no? Con esa serie de recursos pues lo conseguimos bastante bien. Hemos conseguido facilitar la ejecución de una obra difícil aplicando la técnica pianística. Ya más o menos sabemos lo que es. Esta técnica de piano, claro, supuso, como digo, un gran avance con respecto a la técnica del clavecín, clavicordio, los instrumentos de tecla de la época. Entonces eran clavecín, clavicordio, clavicémbalo, unos cuantos. Instrumentos de teclado. Instrumentos de teclado, sí, cada uno tenía sus características bastante similares. Esta es una foto de Mozart que se ha dado con la mano puesta sobre un clavecín, debía de ser, ¿no? Sí, es que claro, el tamaño del teclado era mucho más reducido. Sí, las teclas eran más estrechas, el calado... La colocación de la mano... Sí, el calado de la tecla no exigía tanta fuerza, es decir, era una técnica puramente de dedos, prácticamente. La mano hacía de soporte de los deditos se movían bastante, y a veces hay dibujos que tienen los dedos muy, muy altos. Entonces, bueno, se sabe que utilizaban sobre todo la técnica de dedos. Luego se desarrolla con el piano de Cristofori, la evolución. Bueno, pues es que en la época en la que nació Beethoven ya existía el piano. Cristofori había inventado este instrumento que buscaban que fuera diferente de los otros y encontraron una diferencia sustancial, que es que podía tocar fuerte y podía tocar piano también. Esto pues entusiasmó a muchos intérpretes, sobre todo a Mozart, por ejemplo. Y bueno, Beethoven ya es el instrumento que conoció. No sé si me podéis poner un piano de Cristofori que teníamos por ahí. Le puedo poner. Sí. Bueno, pues como veréis, el teclado es mucho más estrecho. Ahora nuestros teclados modernos tienen 52 teclas blancas. Estos tenían 30 y pocas. Las teclas eran también un poquito más estrechas. En fin, pero poco a poco se fue desarrollando también ese instrumento a medida que las exigencias de los músicos también aumentaban, ¿no? Digamos que crecieron en paralelo la técnica pianística y el instrumento. Bueno, Beethoven... El sonido, cuando quieras, para el tema del sonido. Este señor del clave. Bueno, pues sigues por saber el sonido, la diferencia. Ponlo un poquito, sí. Sí, vamos a escuchar. Bueno, hemos elegido esta imagen, este vídeo, porque aparte de ver la técnica que utiliza, pues hay imágenes en las que se ve, va la cámara metiendo, haciendo algún plano del sistema de funcionamiento, pero luego también es para observar la maravilla, porque eran muebles ya que decorados. Por su propia construcción eran una maravilla. Sí, yo quisiera apuntar al respecto, si os fijáis, esto también marca un poco el cambio de época, porque el clave, el clavicordio, todos estos instrumentos anteriores de teclado están absolutamente decorados, son como bomboneras que hacen música, y era el instrumento de la aristocracia fundamental. Y a partir de la Revolución Francesa también se le da muchísimo más interés al piano, porque el pianoforte, como ha explicado Aurora, también nace como oposición al clave y clavicordio de la aristocracia y como el nuevo instrumento que va a plantear la burguesía, un poco la música al alcance de todos. Esto era solamente la música al alcance de unos pocos privilegiados y además eran objeto de decoración, porque la música entonces era el hilo musical. Esto entronca un poco con lo que nos ha comentado Luisa y lo que nos acaba de comentar Aurora. La técnica va a ser cada vez más importante, puesto que el instrumento y las exigencias también cambian. De todas formas, decir que este clave, sea lo que sea, clavicordio, clavecín o clavicémbalo, no era normal tenerlo en las casas. Esto lo tenían en sí, en los salones de la nobleza y todo. En las casas había instrumentitos mucho más sencillos que no tenían casi nada que ver con esto. Escuchamos un poco la sonoridad. Carácter
típico y peculiar de un poco metálico suena por la forma de Tenemos un Beethoven investigador, que era una tarea que hacía con mucha asiduidad y mucha constancia. De hecho, se conservan cientos de pequeños estudios sobre diferentes problemas técnicos que surgían en el piano. Decir que la escritura de Beethoven, aparte de ser rápida, y bueno, porque yo creo que las ideas le huían rapidísimo, entonces hay muchas partituras que se encuentran en su manuscrito, pues tachaduras, un poco también el carácter que tenía. Además, no podemos olvidar que el carácter de una persona también marca cómo se organiza en su vida diaria. Y Beethoven ordenado no es que fuera. No, a ver, era una vamos con ese capítulo. Sí. Vamos con ese capítulo. Como digo, se conservan cientos de pequeños ejercicios, apuntes de juventud, los llaman, en los que examina muchas posibilidades de teclado, ¿no? Y aporta ahí muchas soluciones muy buenas. Enseña, por ejemplo, un paso del pulgar cómodo. Bueno, enseña un toque. Paso del pulgar lo llamamos los pianistas. Sí, ahora os lo explico. Ahora os lo explico. Sí. Hace un hallazgo inmenso, que es el legato, porque veréis todos estos instrumentos se tocan con los dedos muy sueltecitos, lo que llamamos picado, staccato, suelto, etc. Y sin embargo, él aplica y descubre cómo es la manera de hacer un verdadero legato en el piano. Os explico un poquito las dos diferencias. Y encima tenemos comentarios de Czerny, que habla un poco de estas consecuciones de Beethoven, ¿no? Digo primero lo que contó Czerny al respecto. Dice: me hizo concentrar mi atención en el legato que él realizaba de manera inalcanzable y que los pianistas de la época consideraban irrealizable en el piano. Es decir, los demás pianistas seguían utilizando la técnica clavecinística y se quedaban tan contentos. Esto consistía justamente por lo contrario del toque picado, o sea, era un dedo que bajaba una tecla y se esperaba ahí a que llegara el siguiente. No había una separación entre un sonido y otro, como en esta técnica clavecinística, ¿no? Esto dio lugar pues, al fraseo legato cantabile también, que era una imitación del canto hecha sobre el teclado. Volviendo a lo del paso del pulgar, que es otra técnica que enseñó Beethoven, pues bueno, simplemente era recoger los otros 4 dedos, hacer así como un puentecito con ellos, y debajo de ese túnel pues pasaba el pulgar desde la primera falange, por debajo, tal. Esto lo modificaron ligeramente y para mejor los pianistas románticos, que no tardarían mucho en aparecer, porque entonces en vez de dejar que el dedo fuera él a la tecla que le correspondía, le llevaban, o sea, hacían un movimentito así de giro y el dedo aparecía en la tecla que le correspondía. Muy cómodo, como todos los pianistas que estáis aquí lo sabéis, fue un aporte. Bueno, esto también tiene un comentario Czerny que vale la pena conocer, porque aparte de ser un alumno muy aventajado, pues era muy admirador de su profesor. Y dice, con respecto a lo del pulgar, dice: me enseñó algo desconocido por muchos ejecutantes, la verdadera posición correcta de las manos y los dedos sobre el teclado, y en modo particular, cómo usar el pulgar. Bueno, hasta ahí todo bien. Esto de que era la única posición verdadera, tal, pues recuerda un poco a lo de las religiones, ¿no? Cada uno cree que la suya es la propia, es la auténtica y la verdadera. Esta también se fue modificando, esta posición ya no era la misma en el romanticismo, etcétera, pero nos queda lo de que le enseñó el paso del pulgar, bueno, pues que enseñó este uso que hemos explicado. Czerny, hemos dicho que fue discípulo de Beethoven. Sí, bueno, no sé si lo he dicho, pero creo que sí, que era un discípulo que le admiraba, que le admiraba mucho.
Y bueno, pues es uno de los torturadores de los pianistas actuales. Sí, Czerny para sufrido sus estudios. Sí, los que han estudiado y los que han pasado por ese suplicio Czerny es como la Biblia de los pianistas. Pero entonces fue una cosa muy oportuna, muy adecuada para el momento. Pues como os decía, estos cientos de fichas que se conservan con sus ejercicios de técnica y tal, pues yo digo siempre que fue más que una casualidad, porque fue un milagro, porque Beethoven si era algo, era desordenado absolutamente. Hay imágenes de su habitación de estudio, donde estudiaba, donde daba las clases y tal. Están llenas de papeles, hasta arriba, está bloqueado por los papeles, y cuentan sus alumnos, mira, ahí se puede ver, ¿ves? Y cuentan sus alumnos que aparecían bandejas con restos de comida por allí, palanganas con otros restos que no hace falta especificar, o sea, muy descuidado y muy desordenado. Pero bueno, así todo, alguien se ocupó de recoger todos estos apuntes de juventud, digamos, y ahora mismo está en una colección guardados en el British Museum de Londres. O sea que se conservan. Si alguien quiere ir a consultarlos, me imagino que no habrá problema para ello. Y bueno, nos falta el legato cantabile, sí. El legato cantabile también fue una novedad importante y muy apreciada. Se trataba de imitar, con la frase que dijéramos, que se puede decir en el teclado, imitar el estilo del canto, como es, pues lleno de inflexiones, lleno de expresividad, etcétera. No se me ocurren más adjetivos. Pero esto del legato cantabile es posible que estuviera influido por las clases que recibió de canto de Salieri. ¿Os suena Salieri? ¿Habéis visto una película que se llamaba Amadeus, de Milos Forman, de hace un montón de años, en el que aparece Salieri y le presentan como el malo de la película, pobre hombre? Era el malo de la película, realmente. Y que le envidiaba a Mozart, se ponía verde de envidia con los éxitos de Mozart y tal. Esto era un poco una leyenda, claro está. Salieri era un gran músico. Sí es verdad que murió un poco loco ya y diciendo que le había envenenado a Mozart y eso, pero no es creíble. Y eso, fue a que le diera clases de canto, no porque él quisiera cantar, que Czerny, que nos lo cuenta todo, también nos dice que cantaba horrorosamente mal, Beethoven. Pero en aquella época los conciertos, que se preciasen un poco, las casas de la nobleza, todo esto, era normativo casi, que siempre hubiera una pieza vocal, había que escribir algo para ser cantado. Y entonces seguramente esto es lo que le hizo acudir a Salieri para que le instruyera la técnica del canto, porque si tenía que escribir para voz humana tenía que saber cómo funciona esta voz. ¿Ponemos el ejemplo del legato? Sí, así se ve perfectamente, ¿no? Le has comentado en qué consiste el legato, ¿no? Sí. Vamos a escuchar, sí, ¿verdad? Os lo he comentado, sí. Y no sé cómo, me he pasado de rosca ya.
Ya, vale, ya me queda un poquito nada más que deciros. Es decir, que todos estos hallazgos de Beethoven y de otros que no me da tiempo a hablar, o sea, tardaron bastante en pasar al patrimonio técnico de los demás pianistas. O sea, esto lo hacía Beethoven, lo hacía su alumno Czerny, lo aprendió de él, pero ya, todos los demás pianistas seguían tocando tranquilamente con la técnica clavecinística. Y esto les duró mucho tiempo. De hecho, tenemos que Clementi, que era un grandísimo músico, tenía una obra muy vasta, muy difícil, con muchas aportaciones también interesantes, pero enseñaba a sus alumnos a tocar con una moneda encima del dorso de la mano, para que estuviera la mano inmóvil. Entonces, claro, si era nada que se movieran, ¡pomba! Moneda que se caía. Nos imaginamos que coscorrón y a empezar otra vez. Pero esto choca porque luego tiene una obra muy interesante, muy valiosa musicalmente. Y luego había otro, todavía peor, Moscheles, que ya estábamos en el siglo XIX, muy avanzado, yo creo que en la segunda mitad. Y todavía echaba de menos esa quietud de la muñeca, esa inmovilidad de la mano, y decía que teníamos que ser capaces de tocar el piano con un vaso de agua encima, en equilibrio encima de las muñecas, o sea, unas cosas demenciales. A mí la de Schumann me parece la más brutal. Bueno, la que se hizo el mismo. Sí, o sea, Schumann con esta manía, dedo, sí, que es el más débil, cogiera fuerza, no se le ocurre otra cosa que engancharse el dedo. Sí. El techo para seguir haciendo... Sí, para levantar el dedo, para llevar la contraria el dedo, porque el dedo del pobre, si hubiera sabido que está unido al otro aquí, pues hubiera intentado tales cosas. Pero yo creo que ahí faltaba un poquito de conocimiento del tema. Y bueno, decir que Beethoven, sabéis todos que era sordo, pobre hombre, cosa que hizo sufrir muchísimo, y no paraba de intentar artilugios, cosas que le permitieran escuchar algo, hasta incluso su postura delante del piano cambió. Hay un momento dado en que Czerny lo describe como era bello ante el teléfono, ante el teclado. Era bello ante el teclado, una posición firme, la cara noble, tal. Y poco a poco va agachándose. Y yo creo, y otros autores también lo creen, que es por el afán de escuchar algo de lo que producía el instrumento. Da mucha pena oír eso, pero seguramente fue así. Y luego, cuando murió, encontraron en su casa, no es que estuviera escondido ni nada, simplemente es que estaba en su casa, un piano con todas las cuerdas rotas, que se ve que su pulsación era tan fuerte, con tanto interés por producir sonido que él pudiera escuchar, pues que se había cargado todas las cuerdas del piano. Y encontramos otro piano que había adquirido recientemente, que tenía 4 cuerdas por tecla. O sea, eso no se ha vuelto a hacer. Yo no conozco ningún piano que tenga 4 cuerdas por tecla. Solo en la parte central, desde luego, pero eso, tenía las 4 cuerdas y también se supone que seguía con su afán de producir un sonido fuerte que él pudiera percibir. No sabemos hasta qué punto lograba escuchar alguna cosa. Y nada, pues esto ya... Hemos terminado mi tiempo, sí, ¿no? Hemos acabado mi tiempo y nada, paso palabra, encantada, a mi compañera Luzmila, que tiene un tema muy interesante también que desarrollar. Bueno, yo me levanto, que paso manda un micro y así puedo ver el asunto. Las dos cosas... Es que yo no sé hablar sentada, entonces si no me levanto no soy persona. Sobre las que yo voy a hablar de Beethoven es, en primer lugar, sus procesos compositivos. Lo voy a hacer de un modo muy facilitado, evidentemente, porque tenía yo un profesor que me decía que la música se componía de 3 facetas, y él decía melodía, armonía y ritmo. La melodía se sentía con el corazón, la armonía con la cabeza y el ritmo con las tripas. Entonces, la manera de entender Beethoven las composiciones es muy armónica. Para entender lo que es la armonía, tenemos que pensar que la música está hecha con acordes, ¿vale? Entonces, la armonía, la tonalidad, que es el lenguaje musical en el que nos movemos en Occidente, está basado en cómo se relacionan esos acordes entre sí, esos grupos de notas. Y eso nosotros lo conocemos, aunque no seamos músicos, porque lo hemos mamado desde que somos chiquititos. El ser humano tiene banda sonora.
Tú, desde las canciones de cuna que te cantan en casa, la música del teléfono, la música de los anuncios, lo que oyes por la calle, hay una banda sonora que en nuestro caso en Occidente es tonal. Entonces, nosotros lo sentimos como una convención. Entonces, las convenciones son esas rutinas. Tú, por ejemplo, por poneros un ejemplo extramusical, yo me acerco, imaginaos, abro un armario. Bueno, pues es lo que hacemos todos por las mañanas cuando vamos a coger los calcetines o lo que sea. Abres el armario, cierras el armario. Ahora, rebobinamos. Yo me acerco, abro el armario y se oye una música de fondo. Chin, 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 chin. Ya sabes que va a pasar algo. Eso es una convención. O te va a salir un tío con un hacha, o el espíritu de un indio porque has construido la casa encima de un cementerio, yo qué sé. Cualquier historia de estas, ¿no? Eso es una convención. Entonces, ¿cómo se relacionan unos acordes con otros? Nosotros lo hemos vivido así, porque de toda la vida la música nuestra es tonal. Entonces, la forma de escribir de Beethoven y de hacer sus melodías es basada en esos acordes y en motivos rítmicos, que son pequeñas células. No son melodías enormes de estas interminables, sino que son melodías muy cortitas que están basadas en un ritmo. Entra vídeo. Esto lo conocéis, ¿sí? Ahora sí yo hago. ¿Qué me contestáis? Es una convención. ¿Por qué? Porque es que se nos ha metido ese detalle rítmico en la cabeza. Si queréis escuchar todo el movimiento en otro momento, prácticamente el primer movimiento de esta sinfonía está basada en... Y respecto a lo que os comentaba de las melodías, ¿puedes poner otra vez el principio, Luisa? Vale, hasta ahí. Aquí me tenéis que creer, ¿vale? Las primeras hacen sol, 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 mi, sobre el acorde do, mi, sol. Está haciendo la melodía de 2 notas del acorde. El segundo, fa, 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 re, sobre el acorde sol, si, re, fa. Está utilizando las 2 melodías del acorde. Y luego continúa sol, 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 mi, ta, 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 ti. Es decir, con 2 notas de un acorde está creando todo un primer movimiento de una sinfonía. Entonces, hemos empezado por este ejemplo porque, como lo conoce todo el mundo, pues así es como más ameno. Por ejemplo, lo siguiente. ¿Me pones el vídeo? Bien. Entonces, esto es una sonata para piano y vamos a encontrarnos tanto esa construcción de una melodía con una nota del acorde como el motivo rítmico continuo. ¿Me lo pones? Por supuesto, esto enlaza también con lo que nos ha contado Aurora, de una melodía muy cantable, de un legato muy amplio, y lo vamos a ver. Vale, esta es la sonata Claro de Luna, ¿de acuerdo? Como veis, el motivo que tenemos por abajo acompañando es todo el tiempo ta, 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 ta. Así se tira todo el movimiento de la sonata. ¿Y cómo está hecha la melodía? Con 4 notas. ¿La ponemos otra vez? Y por supuesto son notas sacadas del acorde. Este es el motivo rítmico que forma toda la base de la pieza, que es el acorde, efectivamente, el acorde desplegado, nota por nota. Una nota, solamente una. Repetición de la misma nota que está dentro del acorde. Otra nota, la misma de antes. Y ya está, ya he hecho el tema. Entonces, Beethoven era un especialista en con muy poco hacer mucho y dilatarlo en el tiempo sin que aburriese, porque lo iba desarrollando y desarrollando, y ahora lo cambio, y ahora lo pongo en otro tono, y ahora lo enfoco de otra manera, y entonces
uy. Y entonces arrancaba con eso y te podía hacer desde un movimiento, una sinfonía, a una sonata, a lo que le diera la gana. De lo siguiente que voy a hablar es de los estudios. Enlazando con Aurora y con los tortuosos Czerny que todos nos hemos enfrentado, Czerny era alumno de Beethoven. Entonces, Beethoven dejó pues, unos pequeños bocetos, pero no llegó a componer ningún estudio. Un estudio es una pieza que tocamos los pianistas, tocamos, sufrimos, se puede enfocar de cualquier manera. Los pianistas que desarrollan un problema técnico, un problema mecánico durante una pieza entera. Entonces hay de escalas, de acordes, de lo que te dé la gana. Lo que pasa es que desde un punto de vista musical, que es una ventaja que tenemos nosotros y que no tienen otros instrumentistas, porque por regla general un violín, una viola, un violonchelo, pues son cosas muy mecánicas y los nuestros los enfocan desde un punto de vista más musical. Pero sí que hay en ciertas obras de Beethoven una intención de hacer un estudio. Y como un ejemplo, os he traído las 32 variaciones en do menor. Do menor era la tonalidad favorita del compositor, porque le gustaba mucho, era así como muy dramática, él se sentía cómodo, pues bueno. Entonces, vamos a ver, un tema y variación es un tema, algo, una melodía, algo que se ha escrito, en este caso es muy corto, son solamente 8 compases, y las variaciones lo que hacen es, como su propio nombre indica, pequeños cambios. A veces cambian el acorde, a veces cambian el ritmo, cambian la melodía, entonces se van secuenciando después del tema, de manera que siempre queda un elemento reconocible. En este caso, lo básico durante 32 es la armonía, es decir, los acordes de base que se utilizan. ¿Y qué es lo que va cambiando Beethoven? Pues ahora lo vamos a ver. Entramos con el tema. De distintas formas, eso es. Párame un poquito. Vale, este es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenéis que tener un poquito en la oreja para escuchar, vamos a escuchar solamente unas poquitas del principio. Bien, esto ahora va a entrar la primera variación y como... Eso es, entonces, ahora, ¿qué es lo que varía? Los acordes van a ser los mismos, pero bueno, pues va a poner complejidad en la mano derecha. Vale. Bien, la complejidad en la mano derecha, subiendo y bajando con notas sueltas, palabra que es bastante complicado hacer, ¿eh? Pero los acordes son los mismos, creo que son reconocibles. Y ahora con las dos. Esta es la base de lo que es un estudio. Y aquí acaba este pequeño ciclo. Y ahora cambia el ritmo, pero los acordes son reconocibles. Y como veis, no hay una gran melodía, todos son las notas del acorde. Otra variación rítmica. Bueno, pues así está 32. O sea, que son unas pocas. Creo que con esto más o menos ha quedado claro un poquito la manera de escribir música que tenía este compositor. Ejemplos lo tenéis a millones. Además, aunque no sepáis leer una partitura, los que no son músicos, visualmente se ve muy claro, porque son células muy claras que se van copiando unas a otras. Y eso lo puede alargar ad infinitum, porque prácticamente toda su producción tiene esta manera de componer. Por supuesto, un compositor, aunque se ciña más a la melodía o le guste más, o a la armonía o todo, lo tiene todo contemplado, o sea, sabe y controla todo, pero evidentemente tienes preferencia por una u otra forma de hacer. Y el siguiente punto que yo quería hablar un poco era de Beethoven como hombre. Porque siempre cuando nos encontramos con un genio de estas características, bueno, personalmente para mí Beethoven es el maestro, o sea, no hay otro como él.
Entonces, cuando nos encontramos con una persona de estas características, tendemos a endiosarlo y se nos olvida que es un ser humano. Y es un ser humano con claroscuros. Vemos solamente, en este caso, para nosotros Beethoven es el señor, un genio, un carácter antipático, un poco áspero incluso. Tenemos siempre la visión de la música en do menor, como la Sinfonía número 5, pero no podemos olvidar que también compone la pastoral, que es una verdadera maravilla. Es una cosa delicada, dulce. No hemos traído tampoco audiciones porque si no se nos alargaría demasiado, pero ejemplos hay por miles en su producción de cosas que no tienen nada que ver con ese señor, con ese carácter tan recio, ¿no? Por cierto, no sé si sabéis que a Beethoven le llamaban el español, porque era bajito, regordete, morenete y tenía muy mala leche. Entonces, esa es la imagen que en la época tenían en Alemania de los españoles. Entonces, siempre se nos olvida de qué manera influye el arte de un compositor en su obra, y es básico. Por ejemplo, han comentado mis compañeras pues, cómo se crió, cómo fue su infancia. Beethoven era hijo claramente de un padre maltratador, o sea, su padre le pegaba. Beethoven no tenía inclinación a priori para la música, pero el padre se planteó eso de, uy, este chiquillo vale, pues lo pongo a estudiar música y nos saca de pobres. Entonces le sacaba a las 4 de la mañana de la cama y le sacudía para que se pusiera a estudiar. Era medio alcoholizado el hombre, la madre era una mujer, pues bueno, resignada, que sin más. Beethoven tenía 2 hermanos. Era una situación muy problemática en casa. Le obligó a tomar clases, le obligó a estudiar con otros profesores con los que luego el padre se iba de borrachera. Entonces, casi siempre nos planteamos que, bueno, eso le tiene que influir de alguna forma. Podemos pensar que es así por eso, su carácter es así por esa situación, o a pesar de ella, porque tiene muchísimas otras facetas. Entonces, ya planteó Luisa la ilustración de la época, cómo estaba influido por sus ideas políticas. Os traigo aquí alguna frase, por eso me he traído la chuleta, para leeros exactamente de las que se conservan en las notas de lo que escribían los amigos, que decía lo que él mismo escribía en las cartas. Una de las frases que planteaba era hacer el bien allí donde podamos, amar la libertad sobre todas las cosas y nunca negar la verdad, aunque sea frente al trono. Era bastante, bueno, pues hoy en día se hubiera acampado en el 15M y todas estas cosas, porque era un antisistema de manual de los que teníamos en la época. Una de las cosas que, por ejemplo, no le gustaban de los vieneses era que no se rebelaban. Entonces, escribe en una de sus cartas, mientras que los austríacos tengan su cerveza oscura y sus pequeñas salchichas, nunca se rebelarán. Hay una anécdota que cuenta un amigo suyo que estaban de paseo por un parque, ellos dos tan tranquilos, y apareció pues la princesa de turno de la que fuera. Entonces todo el mundo se paraba y le hacía la reverencia. Beethoven se caló el sombrero y siguió andando mirando para adelante, y después esperó al amigo y por lo visto le puso de vuelta y media porque había rendido pleitesía ante alguien que no era ni más ni menos que él, porque había nacido por el mismo sitio, en resumidas cuentas. Entonces esa era su manera de ver el mundo. Y por eso estaba peleado hasta cierto punto con la aristocracia, porque veían que tenía tanto talento que hasta le llegaron a poner un sueldo vitalicio para que no se marchara de Viena, para que se quedara allí y siguiera componiendo. Y con plena libertad, sales, entras, vienes, vas, lo que tú quieras, pero sigue aquí, trabajo y no te nos vayas. Y eso le ayudó mucho a poder mantener esa independencia de la que hablaba antes Luisa. Una de las personas que Beethoven más admiraba fue a Napoleón. Para él, la Revolución Francesa fue el germen y la manera de enfocar toda esta rebelión pobre frente al rico, que el rico venía de nacimiento, no lo olvidemos, no era por el propio trabajo, sino porque había tenido la suerte de caer ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues los que todos sabemos un poquito de la historia, Napoleón fue cambiando mucho su manera de hacer. Entonces, en 1802, ya se sintió muy traicionado y escribió: todo está cayendo nuevamente en la vieja rutina después de que Napoleón firmara el concordato con el Papa. 2 años después, Napoleón se autoproclama emperador. Beethoven le había dedicado la tercera sinfonía, y se pilló un rebote tan monumental
que borró la dedicatoria que le había hecho. De hecho, se conserva el manuscrito todavía rayado y incluso rajado el papel de la ira que sintió en ese momento, porque dijo: así que es un hombre vulgar, ahora pisoteará todos los derechos humanos y se ocupará de su propia ambición. Y entonces cambió la dedicatoria, borró el nombre de Napoleón de la partitura y añadió el título que se conserva ahora: Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre. Pero ya no era ese gran hombre. Entonces él se sintió muy defraudado por la manera en la que había transcurrido todo aquello en lo que él había puesto tanto interés. Además, no podemos olvidar de lo que había ocurrido en toda esa época, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. El ambiente era muy enrarecido, porque viendo lo que había pasado en Francia, lógicamente, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar. Pues en Austria, en Viena, en el resto de Europa estaban un poquito moscas con el tema. Había espías, había agitadores, la situación no era muy cómoda. Y después de todo eso, de gente que él decía, gente, ha muerto gente defendiendo esta idea, vas tú y te pones una corona como otro cualquiera. Entonces la decepción fue muy grande. Paralelamente a esto empezó su sordera. Ser sordo para un músico, yo qué sé, es como para un escultor quedarse sin manos, para un pintor quedarse sin vista, es que es un trauma. O sea, todos los que hemos escuchado música, o sea, los que somos músicos, hemos estudiado música y nos hemos dedicado a esto, nos hemos planteado la situación de Beethoven y decir, pero bueno, es que el tío no oía, es que no puedes oír más que dentro, no puedes oír nada. Entonces, para él era dramático. El origen de su sordera hay muchísimas teorías, dicen que padeció tifus, dicen que era porque como el padre le curraba, le lesionó los tímpanos. También se habla, Beethoven, era un hombre de buen vivir, le gustaba el vino, le gustaban las mujeres, pues le gustaba verse de juerga, y el vino entonces tenía plomo. También se trató con plomo la neumonía. Todo eso son teorías, se hizo una autopsia de su y se encontró en los huesos restos de plomo, que bueno, pues hay quien teoriza que eso pudo contribuir a su sordera. La realidad es que no se sabe la causa exacta. Lo que sí se sabe es que alrededor de los 18 o 20 años empezó a perder audición. Nunca la llegó a perder del todo, pero sí a quedarse muy, muy sordo. Entonces, para él, eso fue completamente traumático. Cambió su rutina, salía a pasear, se aisló de la gente. Y nos han llegado cartas, se fue a descansar a un pueblo austriaco en 1802, precisamente el año en que se empezó a decepcionar con Napoleón. Pues bueno, quiso hacer un Kit-Kat, decir, mira, yo me voy, me tomo un descanso, y allí le escribió una carta a sus hermanos. Entonces, estas son frases extraídas de esa carta. Oh, hombres que me juzgáis malevolente, testarudo, misántropo, qué equivocados estáis. Es imposible para mí decirle a los hombres, habla más fuerte, grita porque estoy sordo. No puedo confesar la falta de un sentido que en mí debiera ser más perfecto que en otros. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Pero es imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Esto está extraído de lo que se llama el Testamento de Hildegard o algo así, que es el pueblo donde estaba veraneando, de la carta que le escribió a sus hermanos desesperado porque no podía oír. O sea, esto indica claramente que lo que estaba sufriendo el hombre era una depresión de las de apaga y vámonos. Y precisamente fue la música la que le sacó de esto. Él tenía mucha la idea esta de que él estaba destinado a producir grandes cosas. De hecho, como era tan complejo todo lo que él componía, pues muchas veces los músicos, sobre todo los músicos de atril, se le quejaban. Y decía, oiga maestro, es que esto no se puede tocar. Y entonces él le contestaba literalmente, no se preocupen, esto es música para el futuro. O sea, en plan, bueno, tú haz lo que puedas, que ya lo tocarán los que vengan tras de ti. Entonces tenía muy claro que lo que él estaba dando era algo nuevo. Beethoven en toda su producción, desde las primeras obras, tenía tendencia a, dicho mal y pronto, mear fuera del tiesto. O sea, si esto es lo que se solía hacer, no, yo voy a experimentar, quiero saber qué otras cosas se pueden hacer. De hecho, la evolución del piano también se dio mucho, hubo un feedback entre Beethoven y el piano de la época, porque cosa nueva que salía, cosa que el tío se ponía con una sonata para ver hasta dónde se puede llegar, qué sonidos puedo sacar, cuántas teclas más hay, y se puede ver la evolución del piano, de la calidad sonora, de la cantidad sonora e incluso de la cantidad de notas a través de su producción para piano, porque él experimentaba en el piano y luego lo llevaba a la orquesta, o al cuarteto, o a la música de cámara, o a lo que sea. Entonces, paradójicamente a lo que se suele creer, Beethoven era bastante ligón. O
sea, el amor en Beethoven era muy importante, estaba casi permanentemente enamorado. Como era una persona tan apasionada, tan pasional, con ese carácter tan fuerte, no podemos olvidar que estamos un poco en la época prerromántica. Ya se empezaban, las señoritas de buen ver, pues empezaban a ver pues esas cosas como muy emocionantes, como muy tal. Entonces se le echaban a los pies. Para él el amor es muy, muy importante. Sobrevivía, sacaba dinero antes de que le dieran la renta vitalicia de la que he hablado antes, sacaba dinero y sobrevivía en base a dar clases. Aceptaba a alumnos, alumnas, no le gustaba mucho, pero si la chica era mona, la cogía fijo. Eso es una realidad y además es que está dicho por sus amigos. Uno de sus amigos reveló en una carta que hizo conquistas que para muchos Adonis hubieran sido, si no imposibles, sí muy difíciles. Y si veía que con alguna podía haber algo serio, salía huyendo. O sea, lo de compromiso no que le fuera mucho. Entonces, bueno, supongo que conoceréis de películas o de tal, la famosa carta a la amada inmortal. Entonces, os traigo aquí un extracto de la dichosa carta, que no se sabe quién es esa señora, o sea, no ha llegado, se mantuvo en secreto, hay un montón de teorías, pero bueno, son teorías. Y le escribe: mi ángel, mi todo, mi ser mismo, ¿puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencias de todo y nada? Solo que olvidas tan fácilmente que yo tengo que vivir para mí y para ti. Qué doloroso anhelo de ti. Mi todo, adiós, continúa amándome. A ver, poneros en la piel de una señorita del siglo XIX, principios del siglo XIX, que le escriben una cosa así, pues oye, ya puede medir el señor 1,50 m que cae rendida a sus pies, es que era de lo más normal. Luego era, como se suele decir hoy día para hablar de la gente, era muy amigo de sus amigos. Pero su círculo de amigos, contrariamente a lo que se puede pensar, no estaban ni en la aristocracia, ni en otros músicos, no, tenía un círculo completamente ecléctico, directores de colegio, profesores. A Beethoven le gustaba mucho salir de copas, salir de fiesta, irse a las tabernas para conocer a la gente normal, porque los que no le gustaban, los dimes y diretes de la burguesía, de la baja aristocracia, eso era una cosa que no le iba. Entonces prefería hablar con la gente normal, con la gente de a pie, antiguos alumnos, por ejemplo, y les dedicaba a cosas. Tenía un amigo que era un empleado de banca, un simple banquero, al que le dedicó estas variaciones para piano. Las variaciones. Esta es. No, esta no es. Bueno, también son unas variaciones, vamos a escuchar un poquito el tema. Estas. Que por cierto son muy simpáticas. Uno de sus amigos era abogado. Curiosamente, hemos hablado de la infancia. Como todos los seres humanos, tiene claroscuros, reprodujo en la figura de su sobrino lo que habían hecho con él. Cuando tenía 18 años más o menos, su madre murió y él se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos. Por eso tuvo que volver de estudiar en Viena y empezar a trabajar, todas estas cosas. Años después, su hermano murió dejando a la viuda, con la que Beethoven no se llevaba nada bien, y al hijo. Entonces Beethoven empezó un litigio para quitarle el niño a su cuñada. Al final lo consiguió con ayuda de uno de sus amigos, que era abogado, estuvo mucho tiempo, y ¿qué es lo que hizo? Obligar a su sobrino a estudiar música, cuando su sobrino quería ser militar. Eso le consumió, además de los dineros, todas las energías, porque al final reprodujo lo que él había vivido. No se dio cuenta que quizá pensó que él había llegado a ser lo que era gracias a que su padre la había obligado y no a pesar de que su padre la había obligado. Y la realidad es que reprodujo el mismo comportamiento en su sobrino. Su sobrino se escapaba para ir a ver a su madre, no en vano lo habían separado de forma traumática. Entonces, eso también, los últimos años de la vida de Beethoven
este tipo de comportamiento de su sobrino aparece en muchísimas cartas porque le produce mucho agobio. Y luego, por último, pues me gustaría hablar del sentido del humor tremendo que tenía. O sea, que pensamos que era un rancio y de eso nada. Hay una historia que es real, porque además es que está la pieza que compuso para ello. Un día, saliendo de un bar, se le cayó una moneda al tío. Entonces se le cayó una moneda, un groschen, me parece que se llama una monedita de plata, la moneda salió rodando, Beethoven salió blasfemando en hebreo detrás de la moneda, el amigo detrás mirando, pero este hombre ¿qué hace? La moneda se coló, la perdió, le dio tanta rabia que se puso a patalear en medio de la calle y entonces escribió a partir de ahí un rondo que se llama Rabia por la monedita perdida y que lo vamos a escuchar. Casi se puede ver la moneda rodando. O sea, es muy humorística, así visto tal cual. Pero los músicos acostumbramos a meter guiños humorísticos en un montón de piezas, en las sinfonías, lo que pasa es que hay que conocer los que son. No he querido entrar más en esto porque aunque habría para hablar durante horas, pues tampoco es plan. Entonces, pero vamos, que información al respecto sí que hay. En casi todas las sinfonías, Beethoven metía algún chiste, alguna gracieta musical. Otro que también lo hacía mucho era Bach. Por cierto, muy admirado por Beethoven. Para Beethoven era básico tocar el clave bien temperado para cualquier alumno. Entonces, fue exacto. Entonces, una de las cosas que lo cuenta el propio Liszt, otro pianista inmenso, llegó a conocer a Beethoven, porque Czerny le estuvo dando la tabarra a Beethoven para que lo conociera. Beethoven no soportaba a los niños prodigios, supongo que porque lo había pasado y a mí no me... Dijo, venga, va, tráeme al pequeño granuja, que le llamaba. Bueno, pues llegó Liszt. A ver, Liszt era la cumbre del pianismo. O sea, todos cuando vemos las obras de Liszt decimos, yo quiero tocar eso cuando sea mayor, un año de estos, pues son tremendas. Y le llevó al chiquillo y le dijo, pues toca Bach. Tocó una fuga de Bach y dice, ahora me la transportas. Y como era Liszt, pues se la transportó. Cambiarla de tonalidad, tocarla con otras teclas, con otro de todos, es una cosa horrenda. Por experiencia propia os puedo decir que es horrenda. Entonces, y el tío se la transportó. Entonces se acerca a Beethoven, le da unos cachetitos y le dice, anda, pequeño diablillo. O sea, tenía su sentido del humor y tenía su puntito. Y eso lo cuenta Liszt cuando ya es mayor a una de sus biógrafas, porque le quedó completamente grabado. Y le dijo, cuando le despidió, dichoso tú que podrás hacer feliz a muchos hombres, no hay nada mejor que eso. Sí, y por último, ya para terminar, Beethoven junto con Bach han sido los músicos más versionados de la historia. O sea, la versión todo el mundo. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos del antes y el después. Este es el antes, que son las variaciones que hemos escuchado hace un momento. La recordamos. Eso es. Y entonces ahora viene la variación, la versión. Igual algunos, pues, lo conocéis. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don... Como veis, versiones de todo tipo. Otra, eso es. Este es el antes. Y el después. Esto es como los anuncios de adelgazamiento. Te ponen primero el antes y luego el después.
Sí, antes habéis podido también escuchar una versión a ritmo de jazz, digamos, del segundo movimiento de la Patética, la intervención de Aurora. El septimino, no podía faltar en lo de las versiones. El septimino es una pieza que luego recicló muchas veces y la acabó aborreciendo con toda su alma de tanto oírla. Y de tanto escribirla. Y por supuesto ya os imaginaréis pues cuál es la versión que hemos buscado. Y para terminar, pues una versión de, quizás sea la más versionada y la más tocada del compositor. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Pues yo he terminado ya mi intervención. Me gustaría despedir.